Comencemos con circunferencia. En circunferencia, echémosle un vistazo a las cosas que no existe aún una guía de resumen de esta parte, que yo sepa, y que utilizamos directamente nuestras pizarras que hemos utilizado en clase. Entonces, las relaciones, hablamos de los elementos que existen dentro de una circunferencia. Recuerden, la circunferencia es la línea. Lo interior es el área, que se llama círculo. ¿Ya? El arco es la parte de la circunferencia, etc. La cuerda es la unión de dos puntos de la circunferencia. La cuerda mayor es el diámetro. El radio es lo que va del centro de la circunferencia a cualquier punto de la circunferencia. Ah, perfecto. Ya. Muy bien, Cata. Pero sabes que acá hemos visto cosas que están de proporcionalidad también. La secante corta en dos puntos. La tangente toca en un punto. Ese punto en que toca se le llama punto de tangencia. El segundo elemento, que es bastante sencillo, pero que es muy útil, es entender de que se forma un triángulo isósceles al trazar dos radios. Por lo tanto, los ángulos que se forman junto con la base son iguales entre sí. Podría ser equilátero, si es que el lado desigual fuera un radio también. Este lado, la base, fuera un radio también. Pero eso dependerá del tipo de triángulo. No siempre será así. Pero sí siempre será que con dos radios, desde el centro, se forma un triángulo isósceles. Es pi. Pi es la relación entre el radio, el diámetro y la circunferencia. Ahora, ángulo del centro. Ángulo del centro se forma con dos radios, ¿ya? Dos radios, y el ángulo del centro es el ángulo que corresponde a lo que va en sentido antihorario. Antihorario sería el BA. Generalmente hay que reconocer que las cosas se tienen que hacer en forma antihoraria. No voy a ser tan estricto al respecto, porque generalmente en términos de la PSU no se complica, ¿ya? Y prefiero seguir hablando de PSU porque, por lo menos en matemáticas, es más parecido a la PSU que a cualquier otra cosa. Entonces, lo que tenemos que considerar acá es que el ángulo del centro mide exactamente lo mismo que mide el arco de circunferencia. El arco. Entonces, cuando decimos que este ángulo vale 180, porque es un ángulo extendido, eso corresponderá a un arco de 180 por la mitad de la circunferencia, ya que nosotros estamos considerando que la circunferencia completa son 360 grados. Entonces, tener la mitad de la circunferencia será 180. ¿Todo bien hasta acá? Y el cuarto elemento que se necesita es el ángulo inscrito. El ángulo inscrito es el que se forma con dos cuerdas y un punto común en la circunferencia. Ese es el ángulo inscrito. ¿Cuánto mide el ángulo inscrito? La mitad del arco comprendido, sustentado, abarcado, contenido. Incluso se emplea la palabra contenido. El arco contenido. Entonces a veces aparece como el contenido. Cuando hablamos de ángulo inscrito, entonces estamos hablando del arco que va antihorario de A a B. En radio, el radio al punto de tangencia es perpendicular con la tangente. Hasta acá, ¿hay alguna duda de estos elementos que estamos mencionando, del vocabulario empleado? ¿Alguna duda? Todo bien, perfecto. Vamos entonces a la siguiente pizarra. Sigue con relaciones angulares, pero ya que son relaciones angulares un poquito más eh, menos importantes realmente, pero que hay que conocer. Por ejemplo, la primera es que
si tengo un triángulo inscrito en una semicircunferencia, siempre triángulo es rectángulo, ya que el ángulo inscrito sustenta una semicircunferencia. Una semicircunferencia corresponde a 180 grados. 80. Entonces, necesariamente el ángulo inscrito, acá, debe ser 90, ya que sostiene la mitad de una circunferencia. Dos arcos sostengan el mismo arco, los ángulos inscritos que sostengan un mismo arco, son congruentes entre sí. ¿Ya? Porque beta va a ser la mitad del arco y alfa la mitad del arco, por lo tanto alfa igual beta. Con respecto al ángulo inscrito, lo que tenemos posteriormente el ángulo seminscrito. Es un ángulo seminscrito el que se forma con una tangente y una cuerda. Y una cuerda. ¿De acuerdo? Tangente y cuerda. Este es el ángulo seminscrito. Está acá. ¿Cuánto vale el ángulo seminscrito? Lo mismo que el ángulo inscrito que sostiene la mismo arco. En este caso el arco AB, exactamente, integral. Entonces, alfa me dirá la mitad del arco y me dirá lo mismo que el ángulo inscrito que sostiene el mismo arco. Ángulo interior es que se forma con dos cuerdas. Entonces, el ángulo interior corresponderá a la semisuma de los arcos. ¿Ya? Esto lo se mostraba con triángulos. Seminscrito que se forma con una tangente y una cuerda. Tangente y cuerda. Y ese es el seminscrito. Y mide lo mismo que el inscrito, que sostiene el mismo arco. Ángulo exterior con dos secantes. Entonces, si tengo un ángulo exterior, que se forma dos secantes que se cortan en un punto externo, entonces el ángulo exterior. ¿A qué corresponde el ángulo exterior? A la semidiferencia entre el arco mayor y el arco menor. ¿Hasta acá quedó claro todo eso? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a la siguiente pizarra para que... ¿está? Y lo que tenemos acá es el teorema de las cuerdas, el teorema de las secantes, de las tangentes, y algunas relaciones que cumplen las tangentes. Entonces, esto hay que saberlo, por si acaso, siempre hay que manejarlo bien. Porque tendríamos que las dos cuerdas, lo que tenemos acá son relaciones métricas, de medida. Y esto viene de semejanza. Todas estas relaciones se demuestran con semejanza. Y lo que tenemos acá es que las cuerdas se cortan en segmentos que son proporcionales. Es decir, A por B es igual a C por D. Esa es la forma en que se expresa. La secante. El exterior por el total es igual al exterior por el total. ¿No? El exterior por el total es igual al exterior por el total. Teorema de la tangente. La tangente al cuadrado es el segmento exterior por el total. ¿Ya? Si es necesario, apréndanselo de memoria, pero tengan presente siempre de que esto se puede demostrar con semejanza. En el caso de las tangentes, dos tangentes que tienen un origen común, esas tangentes deben ser iguales entre sí. Obviamente que formarán con el radio, los radios del punto de tangencia formarán triángulos, están acá, ahí, formarán triángulos rectángulos. Ya que la tangente con ese radio, al punto de tangencia, son perpendiculares. Entonces acá se cumplirán unos Pitágoras. Esos dos triángulos son congruentes. Ahora, en el caso de las cuerdas, y tenemos cuerdas paralelas. ¿Ya? Si las cuerdas son paralelas, los arcos que están dentro de las cuerdas deben ser de iguales longitudes. Los arcos. Y después veremos que las cuerdas también, las cuerdas que se determinan, por ejemplo, entre AB, también debe ser igual a la cuerda CD. Pero estamos hablando solo los que están entre las paralelas.
No necesariamente el arco superior y el arco inferior, eso no necesariamente, pero sí los que quedan entre las paralelas. Hasta ahí, ¿alguna duda? No, perfecto. Vamos a la siguiente. Y la siguiente es la última que tiene relación con circunferencia. ¿Qué es lo que me dice acá? Que necesariamente, ya, me falta una letra. Si tengo arcos y cuerdas. El arco es la parte de circunferencia, la cuerda es la línea. Esto es como un arco y una flecha. El arco, la cuerda y la secante sería como la flecha. Entonces, lo que me está diciendo acá es que si las cuerdas son iguales, los arcos son iguales. Si los arcos son iguales, las cuerdas son iguales. ¿Ya? Arcos iguales, cuerdas iguales. Un diámetro que corte una cuerda, si la dimidia, si la corta en segmentos iguales, debe ser perpendicular. Si el diámetro corta una cuerda en forma perpendicular, necesariamente lo dividia. Esto es producto del hecho de que lo que tenemos allí, uno puede pensar en un triángulo isósceles, los dos radios. Entonces uno sabe que la altura es transversal. Y si es transversal, también es altura. Eso son cosas que uno tiene que dominar de triángulo. Ahora, acá es la suma de los ángulos opuestos en un cuadrilátero inscrito, siempre 180. ¿Por qué? Porque entre beta y delta tengo la circunferencia completa en los arcos sostenidos. Lo mismo pasa con alfa y gamma. Tengo la circunferencia completa en los arcos sostenidos. Por lo tanto, alfa tiene que ser más gamma, tiene que ser la circunferencia completa dividido por 2, 180. Ahora, acá en el caso de lo que tenemos es cuando tengo un cuadrilátero circunscrito por fuera, la suma de los lados opuestos, y esto es por tangentes, la suma de los lados opuestos debe ser constante. A más C debe ser igual a B más C. Y eso es todo lo que tienen que saber de circunferencia. Entonces, ahora, comencemos a revisar en el libro. Lo primero que está en el libro son de la página 180. Entonces, vamos a la página 180. Vamos por aquí. Acá. Esta es la página 180. La 180, la pregunta que me hacen son la 2 y la 3. No son difíciles, ni la 2 ni la 3. Lo que tenemos que considerar en la 2 es que los segmentos que están allí son específicamente segmentos que corresponden segmentos que corresponden AO es un radio, DO también es un radio. Si son radios tienen que ser iguales. Por lo tanto, la primera relación que tenemos es que esos dos elementos tienen que ser iguales. 2x más 4 debe ser igual a 3x menos 4. Página 180. Entonces, esto es 3x menos 4. Como son radios, tienen que ser iguales entre sí. Entonces, calculamos el radio. Y el radio va a ser directamente, podemos despejar R, el X, al lado, despejemos X primero, al lado derecho X, me queda 8 igual a X. ¿Ya? 3 menos 2X, y perfecto. Entonces, X vale 8. Entonces, uno puede encontrar que AO, que es un radio, va a ser 2X más 4. 2X más 4. Entonces, reemplazamos con 8, me queda que esto vale 20. Entonces, el radio vale 20. Si el radio vale 20,
El diámetro es el doble del radio, y ese es 40. La otra que me está consultando es la 3. Acá es nada más que radios. La 3, veamos qué tenemos. Si lo fijamos bien, hay dos radios. Y esto inmediatamente es la número 2, directa. Porque estamos hablando de que se forman triángulos isósceles. Por lo tanto, gamma y delta tienen que ser iguales porque es un triángulo isósceles el que se forma con los radios. Entonces, este es un radio, por lo tanto, necesariamente este es un triángulo isósceles. Delta igual gamma. Perfecto. Alfa es el ángulo exterior. Como ángulo exterior, tiene que ser la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Delta más gamma. Por otro lado, me dicen que delta más gamma es 180 menos alfa. Esto es falso. Mentira. Porque si delta más gamma es alfa, podemos reemplazarlo acá. Me queda una cosa muy extraña que me dice que eh, delta más gamma es 360 y cosa que es mentira. A ver, estos serían dos de estos, es 180, no, sería 90. Podría ser 90 en algunos casos, pero no necesariamente siempre. ¿Ya? Sería, esto es, claro, si reemplazan acá, le van a quedar dos de estos, dividen por dos y les queda que la suma es 90. ¿Cuándo es 90? Cuando beta es 90. La suma de ellos dos va a ser 90. Pero eso no es siempre. Por lo tanto, lo que siempre es verdadero es 1 y 2. Esto podría ser cierto si beta fuera 90. Si fuera un triángulo rectángulo isósceles. Ahí sería cierto. ¿Ya? Porque me diría que 90. Esto es 90 y 180 menos 90 sería 90. Y ahí funciona. Entonces, eso fue la página 180. Hay otras cosas que de la misma página que me están preguntando unas letras. La E, la F y la H. Entonces, veamos qué tienen esas preguntas que están ahí. E, F y H. Si dos cuerdas son congruentes, los arcos que subtienden son congruentes, cuerdas iguales, arcos iguales. Esto es verdadero. ¿Ya? Nosotros lo demostramos con triángulos isósceles, con los radios. Con eso uno puede demostrar. Cuerdas iguales, arcos iguales. Eso fue la E. La F, la F es, dos circunferencias son concéntricas. ¿Qué tiene que sean concéntricas? El centro común. Sus diámetros son siempre congruentes, falso. Puedo tener una circunferencia grande y una circunferencia pequeña. No por eso tienen que ser los diámetros congruentes. El que sean concéntricas significa que si tengo una circunferencia acá, la otra tiene que tener el centro común. El centro es el común, no los diámetros. Los diámetros de una va a ser mayor que el diámetro de la otra. O pueden ser iguales si fueran las mismas circunferencias, una sobre la otra. Pero no necesariamente dos circunferencias concéntricas tendrán sus diámetros congruentes. Eso fue F. H. Dos circunferencias que tienen el mismo centro, ¿son concéntricas? Sí, verdadero. Esa es la definición. La definición de para que sean concéntricas es que estamos en un plano, siempre en un plano. ¿Ya? Para que sean concéntricas tienen que tener centro común. Entonces esto es verdadero. Centro común. Pueden ser semejantes, sí, sí, sin problema. Recuerden que todas las circunferencias son semejantes entre sí. Todas las circunferencias son semejantes. Sean concéntricas o no sean concéntricas, todas las circunferencias son semejantes. Son todas redonditas. 180, 182. Vamos, 182. Suerte que no está Rodrigo. O el otro podría ser Polligo, Marcelo. 182. Tenemos acá 181, la otra, la siguiente. 182. Entonces uno cuando ve estas preguntas siempre parte con las cosas que hablamos de circunferencia, la 2, la 3 y la 4. ¿Cuáles son las 2, la 3 y la 4?
Esas son las primeras herramientas que tienen que pensar siempre. Es decir, triángulo isósceles, ángulo del centro, ángulo inscrito. ¿Está? Eso es lo primero que hay que pensar. Entonces, acá de las 182, las 5. Acá. Entonces, las 5, ¿qué es lo que me dice? Son paralelas. Con eso se acabó el problema. Si son paralelas, necesariamente este ángulo vale 40 por las tetas. De esa forma. C, eh, B, C, A, D. Al unir eso, forman la Z. Entonces este ángulo vale 40, porque son paralelas. Entonces este arco vale 80, el doble del ángulo inscrito, y como son, el de acá también vale 80. Y la pregunta es cuánto vale DA, antihorario, pues, de arco, más ese arco. Entonces, ¿cuánto llevo? Bueno, llamémosle a estas dos cosas en conjunto, llamémosle X, ¿ya? X. La suma de esos dos. Más 160 es la circunferencia completa. La circunferencia completa es 360. Entonces, necesariamente acá llegamos a que lo que me están pidiendo, que la suma de BC más DA, ese gran X que estamos mencionando, ya va a ser 200 grados. La suma de esos dos arcos. Porque ya llevo 160 entre los dos que estaban relacionados con la paralela. 187. Vamos a los 187, borramos las cosas que están acá. 187. Acá. Y en 187 me estaban preguntando el 3. ¿Qué tenemos acá? Ya, ¿yo qué visualizo? Beta es un ángulo interior y alfa es un ángulo exterior. Entonces, vamos a inmediatamente utilizar nombres acá. Este le vamos a llamar X, ¿ya? O 2X, que sea más fácil sacarle la mitad. Este es, ¿ya? El 3 de la 184. Algún día, José. 180. Y ¿se han dado cuenta de que circunferencia nuevamente solamente triángulos? Triángulos congruentes, triángulos semejantes, triángulos isósceles. No complicarse mucho más que eso. Ahora, ¿qué tenemos acá? Me dicen, tengo de A, B, C, los arcos. Ah, me dan los valores de los arcos. Dicen que este arco vale 80. Perfecto. Y el arco BC vale, inmediatamente me dice que vale 30. ¿Qué cosas sabemos? Sabemos que beta es la semisuma. Entonces va a ser 80 más 30 partido por 2. Semisuma, la mitad de la suma. Y alfa, que el ángulo exterior es la semidiferencia entre el arco mayor, 80, menos 30 partido por 2. Entonces, lo que tendríamos que beta es 110 partido por 2, eso es 55. Y alfa es 50 partido por 2, 25. Es, lo podemos demostrar, Amalia, pero es el ángulo, este ángulo es, a ver, lo voy a demostrar, para ver. Llamémosle a este X, ¿ya? Y al de acá le llamamos Y. Entonces, sabemos que X vale la mitad de 80, ¿vale? Un ángulo inscrito. E Y vale la mitad de 30, pues un ángulo inscrito, 15. Entonces, nosotros sabemos también que beta, por ser un ángulo exterior del triángulo que forman acá X e Y, es la suma de X más Y, es la suma de los ángulos inscritos. Los ángulos inscritos miden la mitad de los arcos. ¿Sí? Sí, sí, opuesto por el vértice. ¿Te quedó clara la idea, Amalia? Beta no es un ángulo inscrito, es un ángulo del centro. Ni siquiera del centro, es un ángulo interior. ¿Ya? Entonces no vale 80, porque si fuera del centro valdría 80. Pero no, esto no puedo asumir que está en el centro. Entonces es
la semisuma de los arcos. 80 más 30, 110. Partido por 2, 55. ¿Y por qué la mitad? Porque beta está relacionado con este X e Y, que son ángulos inscritos que miden la mitad de los arcos. Entonces, la resta de estas dos cosas, y lo que me están pidiendo, me da 30. Alguien hacía una pregunta de emergencia, a ver si borramos esto y vamos a la... Alguien, ya, profe, la 3 de la 184, ya, 82, 83 y 84. La 3 de esta página, la que está aquí. Bueno, lo primero que tenemos que rescatar el dicho que es diámetro. Entonces, si es diámetro, necesariamente los ángulos en R, este ángulo, y el ángulo en P son de 90. De inmediato, porque TQ es diámetro. Por lo tanto, el triángulo TPQ es un triángulo rectángulo, lo mismo que el TRQ. Luego me dicen, TQR vale 20. Este ángulo vale 20. Entonces uno puede jugar con los arcos. Inmediatamente uno sabe que este arco debe valer 40. Por lo tanto, como es una circunferencia completa, este arco de acá tiene que ser 140. Eso es mi circunferencia. Y el ángulo que me preguntan es el RPQ, de acá. Mide la mitad del arco, 70. Mira. Sin complicarse, con los arcos. ¿Ya? De allí viene 189. El 3 y el 5 era 189. Vamos para allá. Entonces, 3 y 5 es 189. Me parece que está en la página 189. Sí, esta es la 3 y la 5, exactamente. Son problemas en los cuales me van a solicitar más conceptos de los que normalmente uno utiliza en estos problemas porque son problemas acumulativos. Ya, el 3, ¿qué es lo que tenemos en 189? Ya, vemos valores de ángulo. Yo sé que esto vale beta, opuesto por vértice. Entonces, X, que es un ángulo exterior, ¿ya? Va a ser alfa más beta. ¿Qué más puedo deducir? Bueno, que este ángulo de acá vale 2 beta. ¿Qué? Porque es el ángulo exterior de este beta y ese beta. Y fíjense en esto. 2 alfa en el triángulo que tenemos acá, en este triángulo, voy a decir, en este triángulo, que estos son los vértices. En ese triángulo, tenemos que 2 alfa más 2 beta, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? En ese triángulo que señalé, alfa, 180, perfecto. Entonces ahora vamos a dividir por 2. No sé cuánto vale alfa y no sé cuánto vale beta, pero al dividir por 2 sé que alfa más beta tiene que ser necesariamente 90. Por lo tanto, X, que es alfa más beta, también será 90. Perfecto. No sé cuánto vale alfa, no sé cuánto vale beta, pero sé que la suma de ellos tiene que ser 90. Entonces, ¿qué más? Olvidemos que no sé, 189 y 5. Vamos al 5. Acá. Ángulo interior y ángulo exterior. Algo muy parecido a lo que resolvimos recién. Pero con la diferencia es que me dan los valores de los ángulos interiores. El ángulo interior de FFC vale 70. ¿Vale? Y el ángulo exterior de S vale 30. ¿Vale? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale el ángulo inscrito CAB? CAB. Mira acá. Entonces, si yo encontrara cuánto mide el arco BC, este arco,
C, podría encontrar 100 inconvenientes, ¿ya? Podría encontrar el valor del ángulo inscrito. ¿Qué cosas hago? Vamos a usar incógnito. 2x acá, 2y acá. ¿Y por qué con 2? Porque sabemos que 70, ¿ya? Tiene que ser la semisuma 2x más 2y dividido por 2. Entonces, inmediatamente llegamos a que x más y es 70. Se simplifica lo otro. De la misma manera, la semidiferencia de 2x menos 2y tiene que ser 30. De igual manera llegamos aquí entonces x menos y 30. Acá dividí por 2, factoricé por 2, simplifiqué los 2. Ahora, y puede ser lo mismo con la semidiferencia. ¿Qué vamos a hacer con esto ahora? Me interesa x y podemos hacer lo que llamamos una reducción. Sumamos la primera con la segunda. La sumamos. Lado derecho con lado derecho, lado izquierdo con lado izquierdo. Quedan 2x igual 100. Entonces directamente llegamos al valor del arco. El arco vale 100. Por lo tanto, el ángulo inscrito mide la mitad del arco, que es 50. ¿Todo claro? Ángulo interior, ángulo exterior, un sistema de ecuaciones y se resuelve. De las páginas 228, de lo que parte de son métricas, hay tres preguntas, vamos para allá. Voy a borrar, vamos por lo que está allí, y nos vamos a la 230, 228. Vamos a hacer un poquito más rápido. Por ahí de 20, 26, 27, y por aquí. Esta, la 1 y la 3. Entonces, lo que tenemos ahí son cuerdas. Aquí sabemos de estas preguntas de cuerdas que el producto de los segmentos es constante. Entonces, BP vale 6, PD vale 3. Entonces, 3 por 6, inmediatamente, 3 por 6, y me dicen que CP vale 2. Entonces, este segmento de acá le llamamos X. 3 por 6 tiene que ser igual a 2 por X. ¿Cómo resolvemos eso rápido? Paso el 2 dividiendo. Entonces me queda, se simplifica el 6, se queda un 3, y entonces X vale 9. Ya. 5, 2, 31. Veamos qué tenemos acá. Y la cuerda CA va a ser 9 más 2, que es la cuerda CA, va a ser 11. Vamos a lo siguiente, que es de la misma página, la 3. El producto es constante. Acá lo que tenemos es aplicación directa de las tangentes. Directa. No, ni siquiera se compliquen más que eso. ¿Qué es lo que dice eso? Dice que las tangentes al cuadrado, la tangente al cuadrado, debe ser el segmento exterior, que llamamos B, por el total, a más. Entonces, acá vamos a resolverlo rápido esto. La tangente vale 4, por lo tanto esto es 16. El segmento exterior vale 2, y el segmento interior, esto que está acá, le vamos a llamar X. Entonces, esto va a ser X más. Entonces, esto es bastante fácil de solucionar. Paso el 2 dividiendo, me queda un 8. El 2 restando, queda un 2. Y esto es X. X vale 6. 6. 2 por 8, 16. Perfecto, todo funciona. Y la pregunta ahora es cuánto mide el radio. Y el radio, si este es el diámetro, si AB es el diámetro, el radio es la mitad. 3. Fernanda, ¿qué pasó? Un ratico. Vamos, borramos esto entonces y vamos a
Entonces estábamos acá. El 2 de la 230. Esto, 230, ahí está. Entonces, estos son las secantes. ¿Y qué es lo que hay que saber de las secantes? Bien, lo que tenemos que saber de las secantes es que el segmento exterior, el exterior, que le llamábamos, por ejemplo, A, en la cara le llamábamos C, al segmento interior le llamábamos B y en la cara le llamábamos. Entonces, lo que sabemos es que AB es 3x menos 1. 3x menos 1. PD es 2x. Y DC es 2x más 1. Y fíjense, este dato es lo importante. Y lo importante acá es que son congruentes. Los arcos son congruentes. Por lo tanto, si los arcos son congruentes, CD y AB, sinceramente las cuerdas son congruentes. ¿Qué significa eso? Significa que lo que tenemos es que las cuerdas, es decir, 2x más 1, tiene que ser igual a 3x menos 1. No, mentira. Puede ser, puede ser, puede ser. Está. Entonces, 2x más 1 y el otro es 3x menos 1. Entonces, las cuerdas tienen que ser iguales porque los arcos son iguales. Y ahí despejamos y llegamos a que x vale 2. Con eso podemos encontrar cuánto vale el segmento B, que es 5, y el segmento AB, que va a ser 6, también va a ser 5. Son iguales. Entonces, lo que encontramos acá es que si esto acá vale 4, necesariamente C tiene que ser 4. Pero si no me creen, lo pueden calcular. Esto diría 4 por 9, arcos iguales, ¿sí? Lo dice en el enunciado. Acá lo dice, mira, arcos AB y CD son congruentes. Entonces, 4 por 9 sería X por X más 5. Y más fácil que ponerse a solucionar ecuaciones de segundo grado acá, factorizando, es percatarse de que el valor que funciona acá es que todo sea igual, que también sea 4. ¿Para qué? Porque 4 por 5, 4 por 9, tiene que ser igual a 4 por 9, los mismos valores. Y eso es producto de que las cuerdas sean iguales. Entonces, C, este segmento vale 4. Entonces, PD va a ser 9. También podríamos solucionar la ecuación en segundo grado factorizando y encontrar que un valor va a ser negativo y otro va a ser positivo, y el único que nos va a servir va a ser el 4 positivo. Y esto va a ser 9. Ya. Vamos a la otra. Borramos esto. Vamos a la 5231. Esa. Esta es interesante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una aplicación de triángulo realmente. Preste un poco de atención y fíjense bien. Tengo que ABC es un triángulo isósceles y rectángulo en C, un triángulo rectángulo isósceles. Entonces, cosas uno ya sabe de un triángulo rectángulo isósceles, que los catetos son iguales. C1 y C2 son iguales. Son iguales. Eso uno lo sabe. Y que la hipotenusa tiene que medir necesariamente el cateto por raíz de 2. Y eso uno lo aprendió de triángulo. El triángulo rectángulo y aplicaciones de triángulo rectángulo isósceles y la aplicación con respecto a Pitágoras. Entonces, este ángulo es de 45, porque es un triángulo rectángulo isósceles, y el ángulo superior que se forma allá arriba también es 45. Luego me dicen, el diámetro, el cateto mide 4. Entonces esto vale 4, todo acá también vale 4, todo eso. El cateto completo vale 4. Y la hipotenusa, entonces vale directamente, vale 4 raíz de 2. Por Pitágoras, uno lo puede calcular ahí. Entonces no perdemos tiempo en eso, porque ya lo sabemos. Y me dicen que este ángulo en la parte superior vale 45. ¿Qué tenemos además? CD es tangente. Entonces, lo que tendríamos claro es que este ángulo vale 90. Por lo tanto, esto es radio.
Entonces, si fijan, tiene 45, 90, ese ángulo tiene que ser también 45. Entonces, lo que se forma es un triángulo, rectángulo isósceles. El triángulo que está allí, el triángulo superior, también es un triángulo, rectángulo isósceles. Ese es el triángulo. Entonces, el ángulo que se formará acá también será 45, 90, y este segmento de B a F también es un radio. ¿Y se acabó el problema? Sí, casi. Porque las tangentes que aprendimos, que las tangentes miden lo mismo, FA también tangente, y también medida 4. Por lo tanto, necesariamente, sabemos ya que 4, en total, 4 raíz de 2, tiene que ser R más 4. Por lo tanto, R es 4 raíz de 2 menos 4. Factorizamos por 4 si ustedes quieren, y al final esto se aparecerá escrito como 4 raíz de 2 menos 1. ¿Listo? Es un problema interesante porque realmente es un problema de aplicación de triángulo, rectángulo isósceles. ¿Ya? Con eso se encuentra directamente comparando triángulos que están allí. Y la única aplicación de circunferencia realmente es que las tangentes miden lo mismo. ¿Quedó claro, chicos, ese? Sí, ya. Vamos a la guía 13. Terminamos con el libro y vamos a la 13. En la 13 hay varios problemas. 17, 18, 16, 24, 11. Y el 1 y el 1. 22, 65 y 30. Ah, no son tantos, son solo 8. ¿Listo? Vamos para allá. Entonces, borramos todo lo que está en la pizarra porque no nos molesta. Vamos arriba, agrandar un poquito la pizarra. Y ahora vamos. El primero que está mencionado es el 11. Y en general acá no hay nada que sea muy sorprendente, nada nuevo acá, realmente. Lo único, el 11, a ver, ¿hay algo? No, nada. Veamos, ¿cómo resolvemos eso? Tenemos ABC, pertenece a la circunferencia centro. Perfecto, me está apuntando por el ángulo alfa. Por lo tanto, si yo encuentro, si logro encontrar es el ángulo que se forma en beta, en B, tengo el problema resuelto porque encuentro el ángulo inscrito y alfa va a valer el doble del ángulo que se forma en B. Ángulo inscrito, arco. Entonces esto vale 70 y el de acá vale 50. Y fíjense, esto es un cuadrilátero. En un cuadrilátero la suma de los ángulos interiores vale 360. Hay un par de cosas que saben. Entonces este ángulo que se forma acá será alfa medio. La mitad de alfa. Y el ángulo que se forma acá es lo que le falta a alfa para llegar a ser 360. Entonces ese ángulo está allí, acá y no, será 360 menos alfa. Entonces tenemos una ecuación para todos. Sería así. La ecuación sería la suma de los ángulos, es decir, 360 menos alfa más 70 más alfa medios más 50 tiene que ser 360, o la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero. Eso no es difícil de demostrar, lo podemos demostrar en todo caso cuando veamos polígonos. No es difícil. Se simplifica los 360. Entonces, lo primero que eliminamos son los 360 en ambos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a multiplicar por 2, multiplicamos por 2.
Entonces, esto me quedará menos 2A. Vamos a sumar estos dos, sea fácil. 120, 240. Lo sumé y lo multipliqué por 2. Y acá me queda A. Y eso es C. Entonces, despejamos y llegamos a que alfa, dejándolo, acá me queda menos alfa, lo despejo al lado derecho, es 240. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, ya, perfecto. Su ángulo interior es 360 y con eso ya estamos en condiciones de poder resolverlo. 11, 16, 17 y 18. Vamos para allá. Borramos todos los dibujos. 16, 17 y 18. 16. 16. La medida del ángulo DEC. Si nos damos cuenta un poquito, necesitamos encontrar este arco, el arco CD. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué cosas podemos encontrar. Trabajemos con arcos. A ver qué cosas podemos encontrar. Ángulos inscritos y arcos. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas sabemos? Sabemos que si este vale 80, el de acá vale 20. Porque, en triángulo. 60 más 20, ángulo exterior, 80. Entonces, si él vale 20, necesariamente el que se forma este vale 20 también. Porque son ángulos inscritos que sostienen el mismo arco. ¿Listo? Inmediato, 20. Se acabó todo. 17. Aplicación directa de eso. Acá, ¿qué tenemos? PT es tangente. ¿Ya? Ángulo de 95, 25. Necesitamos encontrar un arco. Pero, a ver, yo usaría el hecho que es tangente. Y si es tangente, como estamos en relaciones angulares, una cuerda. Miren, a ver, una cuerda. Mm, 40. ¿Ves? A ver, este ángulo lo podemos encontrar directamente a partir de 40 y 25 en el triángulo completo. Con 65 son 115. Este ángulo es 115. Este ángulo completo. Acá tengo 40 y acá 25. Y con los arcos sí, sí es posible, sí se puede. Pero ahora lo que tenemos que buscar es este arco. Ah, estamos listos. Mire, si este ángulo es 115, mm, es un ángulo seminscrito, ¿cierto? ¿Se fijan? Una tangente con una cuerda, un ángulo seminscrito. Por lo tanto, este arco completo medirá el doble del ángulo seminscrito, al igual que el ángulo inscrito. Este ángulo vale 230. Entonces, ¿cuánto me falta para completar la circunferencia? Ese arco. Ese arco entonces medirá 130 de los 360. Y X es el ángulo inscrito que sostiene ese arco. Por lo tanto, X medirá la mitad de ese arco, que es 65. Ahí está. ¿Listo? Sería sencillo usando el ángulo seminscrito. El ángulo de 115 es un ángulo seminscrito formado por una tangente y una cuerda. Mide lo mismo que el ángulo inscrito que sostiene la misma cuerda o el doble,
el arco mide el doble del ángulo seminscrito. Ahí está ya, 65. 18, aquí está abajo. Vamos a borrar eso. Borramos todos los dibujos y vamos al 18. El 18 que tiene. El 18 lo que me está relacionando acá es AB es igual a BC. AB es igual a BC. Hay un triángulo isósceles, fíjense. Lo primero que tenemos que rescatar es el hecho de que me están diciendo acá que hay un triángulo isósceles. ¿Qué triángulo isósceles? El ABC. ¿Por qué? Porque dicen que eso mide lo mismo que esto. Por lo tanto, esto acá vale 30. ¿Ya? Y luego este arco valdrá el doble, 60. ¿Y qué me dicen? Que el arco EB antihora es igual a AD. Por lo tanto, este arco también vale 60. Y el ángulo, este es O es el centro. Por lo tanto, alfa es un ángulo del centro que mide lo mismo que el arco. 60. Eso es todo. ¿Listo? Había que buscar un triángulo isósceles y de ahí con eso uno va encontrando ángulos. 22, 24, 25. Vamos para allá. Borramos todos los dibujos. 22, 24, 25. 22, 24, 25. 22, 22, 24, 25. 22. CAD, CAD, vamos a marcar bien el ángulo, ¿cuál es el que están hablando? Ese ángulo vale 50. Ya, ¿ok? Y AOB, es decir, ese ángulo de aquí vale 60. Ahora, si nos fijamos bien, si se nos ocurre cerrar esto como triángulo, necesariamente es un triángulo de qué tipo que se forma el AOB, sería un triángulo. Los ángulos basales, un triángulo isósceles, pero los ángulos basales tienen que dividir 120 en dos ángulos iguales. Por lo tanto, me queda un triángulo, directamente un triángulo, cerrar ahí. Sería un triángulo de qué tipo? ¿Qué sería? Equilátero, exactamente. Aquí serían ángulos de 60 cada uno de ellos. Entonces, veamos qué cosas podemos deducir con lo que acabamos de ver. De acá va el de la 60 y el de acá, ya, ese al 60. Y el arco vale 120. Ya, entonces, la pregunta es cuánto vale el ángulo ATB, el que se forma acá. Que sea. A ver, si somos capaces de encontrar cierto... A ver, este ángulo sabemos que vale 50. ¿Cierto? Perfecto. Y fíjense lo siguiente, que si él vale 60, el arco vale 60. Y el ángulo inscrito, el BCA, vale 30. Y ahora ya tenemos un triángulo. Fíjense, tenemos un triángulo que es así. Y este es el punto D. Sabemos que este vale 30, y el que de abajo 50. Y el que me están preguntando es este, el ángulo exterior. Y el ángulo exterior es 80. La suma de los ángulos interiores no hay que hacer. Directamente. Solamente con ángulos. No usamos el hecho de que tuviéramos equilátero, usamos ángulo del centro. Este fue el 22. 24. 22. 24. Y déjenme. ¿Ah? Vamos. 24. Yo creo que voy a ser 24. R, SU son diámetros y se intersectan en el punto O. Por lo tanto, O es el centro de la circunferencia. Q pertenece a la circunferencia y los segmentos QS y PR se cortan en T. Ahí, en T. Y me dan
ángulo. El QTR 114. Este ángulo vale 114. QTR. QTR. No, ese no es 114. El exterior. Ese es 114. Entonces, 114 vale ese ángulo. QTR y QOU. Hay que formarlo. No se visualiza. Así que vamos a trazar un poquito. QOU vale 84. Entonces, este ángulo vale 84. 84. ¿Qué me interesaría? ¿Cuánto vale este arco? Si yo llegase a ese arco, llego a alfa. Ahora, si esto vale 84, sé que este ángulo completo que está acá debe ser el suplemento de 84. Bueno, el suplemento para sean 180, obviamente. Entonces, me iría directamente, todo lo que está acá es 100 menos 84, 96. Este ángulo vale 96. Noventa y seis, ¿cierto? 114, a ver, 96. ¿Qué puedo calcular con esto? Pero busquemos simplicidad, no nos compliquemos. 84, 114 por acá. Es UTR, 114. Vamos a calcular varios ángulos acá, pero tenemos que relacionarlos con este arco. Entonces, ese arco necesito encontrar o el inferior o el superior. Veamos cómo lo podemos explicar ahí. Esto tiene todo. Esto me pareciera que es a ver, 84. ¿Qué otra cosa? ¿Qué cosas sé? Sé que en total acá tengo 100, acá tengo 84. En este arco tengo 84, ¿cierto? Y ¿qué más tengo? Esto vale 96, por lo tanto esto completo también vale 96. Y ahí tengo 180. Ahí tengo 180. ¿Cuál es el que me falta utilizar? Me falta utilizar el 114. A ver, voy a llegar a él. Digo lo mismo, vendrá la mitad y el de allá podría llegar a acá. Bueno, pueden usar 114. Ya, vamos a usarlo como ángulo interior. No quería usarlo, pero es lo único que le vamos a llamar a esto, le vamos a llamar X y al que está acá abajo le llamamos Y. Y lo que sabemos al respecto, sabemos que 114, por ser ángulo interior, va a ser la suma, semisuma, de X más Y partido por 2. Entonces eso me queda que es 228, eso es X más Y. El X más el Y es 220. ¿Qué cosa sé? Sé que este segmento que le vamos a llamar A, que así lo llamamos A. ¿Qué sabemos? Sabemos que X más A es 96, ¿cierto? X más A es 96.
y además sabemos que I más A también es 180. Es lo único que hasta el momento se me ocurrió de poder trabajar. Usar el 114 como ángulo inferior. Entonces, lo que vamos a hacer acá es sumamos las dos expresiones que están acá, llegamos a que x más y más 2a es 6, 7, 2, 276. Pero x más y es 228. Sí, x más y es 228. Así que 2a va a ser 276 menos 228, que eso es 6, esto es 8, 3, 48. Entonces a, el punto que está acá, valdrá 24. Con eso llegamos directamente a que este arco, el QR, el R o el RQ, debe ser 96, que es el total, 96, menos 24. 96 menos 24, ese es el arco, por lo tanto vale 72. ¿Cuál? El RQ. Y alfa es la mitad de 72. Es decir, alfa vale 36. Alfa. Sí, debe existir algún otro mecanismo que sea más sencillo, pero con ángulo interior sano. Prefiero trabajar directamente con ángulo interior allí y trabajar con los arcos, ¿ya? Porque el 114 es la única forma de poder relacionarlo, con los arcos correspondientes, ¿ya? Y ahí relacionar que la semisuma de ellos tiene que valer 220. Con eso podemos llegar a cuánto vale el segmento, el arco que se forma entre S y R, para llegar finalmente al que se forma entre R y Q. No es todo, no es muy interesante. Ahora está el 25. Borramos todos los dibujos y vamos al 25. ¿Qué tiene el 25? PS y PR son secantes, intersectan en el punto Q, S y R, y el punto O está en PS. Ya, perfecto. Y O es el centro. Perfecto. Entonces, y T está en la circunferencia. Bien. Tal como se muestra en la figura. La medida de PQ es igual, la medida de PQ es igual al radio de la circunferencia. Entonces, fíjense que acá se parece a un problema que hicimos hace un rato. Esto sería un radio. Esto también es un radio. Y además me dice que SQR, SPR vale 10. Entonces con esto ya puedo calcular algunas cosas, por ejemplo, que este ángulo del centro también es isósceles, este ángulo isósceles vale 10. Entonces el arco acá vale 20. Perdón, vale 10. Igual al ángulo del centro. Este es un ángulo del centro. Y si se fijan, como pasa por el centro, este segmento, el que va de S hasta P, es una parte de un diámetro. Por lo tanto, este arco completo tiene que ser de 180, porque es un diámetro. Por lo tanto, esto vale 170. Perfecto. Entonces, el ángulo que se forma QTS es la mitad de 170, que es 85. Con los arcos y un triángulo isósceles. Y el ángulo inscrito mide la mitad del arco. Por lo tanto, es 85. Vamos al 30. Eso salió más fácil. Al 30. El 30, tiene 30, 27 y... Oh, 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 oh. El arco 170 porque tenía el ángulo del centro de 10. Entonces, como ya tenía 10 utilizados y el PS tenía que ser una semicircunferencia, 180 menos 10 me quedan 170. Ahí sí, Cata. Vamos al 30.
El 30 lo que me dice es lo siguiente. El 30 lo que tenemos acá es una circunferencia de centro, AC es diámetro. ¿Bien? Y me piden conocer la medida de alfa. Entonces, lo que tenemos que, ¿qué cosas puedo deducir? Si O es el centro, necesariamente estos son radios. Por lo tanto, alfa también está acá. Y AC es diámetro, por lo tanto, este ángulo completo vale 180. Hasta ahí estamos de acuerdo. Y el de acá también vale R. Y eso es lo que yo puedo deducir. Entonces, el triángulo que se forma en el ABO es al menos isósceles. Veamos cómo funciona esto. Dice, si se sabe que BOC vale 2 alfa. Interesante esto. Ah, no, no tiene ni un brillo. Nada, no aporta nada. ¿Por qué? Porque BOC es la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Es decir, BOC es un ángulo exterior. Yo puedo deducir sin inconvenientes que vale 2 alfa, así que esta no es información nueva. ABO vale alfa. Bueno, si eso es, también lo sabía. ¿Por qué? Por toda la información de la construcción de la pregunta solamente. Hace diámetro, B está la circunferencia y quiero conocer la medida. Entonces esto, yo sé que vale alfa también, ya lo sabía. No hay información nueva, ni en uno ni en dos. No hay nada nuevo. Porque yo necesitaría encontrar cuánto vale ese ángulo, o lo importante acá sería cuánto vale AB o cuánto vale el ángulo AOB. Pero no, como ninguno de los dos informaciones me entrega nada al respecto, ni cuánto vale este ángulo, ni cuánto mide esto, para llegar a relaciones de angulares, me falta información. Es un triángulo isósceles, nada más, por ahora. Por lo tanto, falta información. La 26. Veamos que tiene la 26. 26. Borremos un poquito esto para que sea más fácil. Borrar todos los dibujos, borrar todos los dibujos. La 26 que tiene. Correcto. Ahí. A veces son puntos que pertenecen a la circunferencia de centro, ¿ya? No es tangente. B, C, D son puntos colineales de la figura junta. BCD es colineal, por lo tanto, no es una tangente. BC no es una tangente. Muy bien, conocer el valor del ángulo DCO. DCO. El ángulo que me están pidiendo es el ángulo que se forma aquí. Ese es DCO. 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 ¿Qué cosas puedo deducir? Y si yo prolongo la línea, llego acá a un diámetro, ¿cierto? Sería un diámetro. Y tendría algunos lados conocidos, por ejemplo, que este lado vale R, esto también vale R, también vale R, y sigamos leyendo. Y BA debiera ser tangente. Pero lo que me importa, por ejemplo, para encontrar este ángulo, que se forma acá, si encontrara este arco, estoy listo. Entonces dice, DBA vale 40. A ver, con eso no tengo nada. Tengo un ángulo exterior, tengo una tangente y una secante. Y podríamos calcular que es el arco DA menos el arco CB partido por 2 tiene que ser 40. Pero eso es todo. ¿Ya? Y eso en la práctica no me entrega cuánto vale el arco DC. Tengo una resta. A ver, veámoslo solamente las dos ahora. COA vale 100. Esto vale 100. ¿Perfecto? Entonces vamos a borrar el ángulo que aparece como 40 porque eso no lo sabe. Vamos a tratar de resolverla con solo 2. Y BA es tangente. Entonces esto vale 90. Mira. Entonces tengo un ángulo que vale 100 acá y un ángulo que vale 90 acá. Vale, esto vale 80. Perfecto. Entonces esto vale 80. ¿Qué más puedo decir? Esto vale 100. Sí, porque esto vale 100. ¿Y qué más?
No tengo nada más. No tengo nada más. No puedo llegar a este ángulo. Yo tengo esta tengo variable B. La práctica no sé dónde está ubicado B. Y eso me va cambiando el valor del ángulo que se forma en D. No tengo determinado el ángulo. Con ambas juntas, veamos qué pasa. Si esto vale 40, estoy listo. Porque tengo 100, 90, 40, llego a este ángulo y el otro, el que está acá, es el suplementario. Así que con ambas juntas lo puedo resolver. 27, alguien me estaba preguntando. Ahora todos estos monos feos y vamos al 27. Tiene el 27. Veamos qué tenemos. Con calma. Sabemos que son diámetros, ¿cierto? Son diámetros AC y BD. Hay un par de cosas que podemos deducir inmediatamente. Por ejemplo, que si son diámetros, AC y BD son diámetros, pero un poquito. Ya, ahora sí. Creo que teníamos, eran diámetros, ¿cierto? A la 27. No, lo voy a terminar. No se complica. Es AC es un diámetro, ¿cierto? Y BD también es un diámetro. Perfecto. ¿Ya? Es cierto ángulo de 180. Entonces, lo importante es esto que los arcos, ¿ya? 180. Entonces, si yo puedo encontrar este arco, encuentro él. Cuando me dicen que el arco vale 120, yo llego a 60 y lo resuelvo de inmediato. Cuando me dicen que el otro, CD de este ángulo, más BAC, más este ángulo, son iguales, porque sustentan el mismo arco. Y la suma de ellos, ¿ya? De dos cosas iguales, es 2 alfa, 60. Por lo tanto, el ángulo vale 30 y el arco vale el doble, que es 60. Ya, eso es D. Y se acabó. Se acabó la acá. Vamos entonces a algunos problemas que me resulten interesantes. Vamos a salir de acá. Vamos a borrar todo eso que está ahí que está molestando. Y vamos a buscar un par de problemas. Vamos a ver solamente los de circunferencia. Veamos un par de problemas. Todo lo que quede pendiente, que no he corregido, el módulo 3 y otras extras, pregúntenmelo al principio de las clases de la semana. En la primera clase, lo primero que me preguntan son las cosas que hayan quedado pendientes. ¿Ya? No, un ratito más.
un rato más, estoy un poquito cansado. No, dos problemas de circunferencia. Voy a ver cosas que sean extras. Entonces, sencillamente voy a ver los que son, por ejemplo, ese de circunferencia. Los dos problemas de pruebas reales que estén asociados a circunferencia. ¿Qué tenemos acá? Ahí está. Ese problema. Este me interesa. ¿Por qué me interesa? Porque es un problema que suele complicar bastante. Tiene demasiadas cosas. Entonces, suele confundir. Entonces, ya voy a resolver uno, nada más, antes que se vayan todos. Entonces, me dejen solo. Entonces, lo que tenemos acá es G pertenece a D. Ya, perfecto, en intersección, circunferencia de centro O, diámetro AB. Bien, perfecto. Entonces, cosas que ya inmediatamente uno puede deducir de la estructura que está formando. El ángulo que tenemos acá, este es 90. Inmediato, es 90. Luego, B pertenece a CD y A pertenece a CE. Ah, esta es una recta. Esta me da chueca, pero es una recta. Es una recta. Entonces, y F pertenece a B. C y B vale 30. C e B vale 30. Vale 30. ADC, ADC, en la acá, vale 24. Con eso yo puedo calcular cuánto vale él, de paso de inmediato. Y ese ángulo tendríamos 90, 114 a 180, serían 66. El ángulo que se forma acá sería 60. Entonces, ¿qué más podemos calcular? Bueno, lo que me falta, probablemente, serían 124, 114. Ahí, eso lo podemos calcular. Y FA, que es el último elemento, FA, de acá, FA, es igual a la mitad del arco CB. Entonces, el arco CB es este arco. Entonces, este arco le vamos a llamar 2X. Entonces, este arco será X. ¿Quién está asociado con el arco CB? Bueno, está en vértice A, solamente con OA. Y lo que tenemos es toda la expresión completa. ¿Ya? Mm, pero podemos tener, a ver, ¿qué cosa podríamos tener? X, 2X, 180, 66 de allá. ¿Cuánto le daría el ángulo? Ya, tenemos un ángulo de 30 todavía. Un ángulo acá, un ángulo exterior de 30. Ah, con este ángulo exterior de 30 podría calcular X y 2X. Porque yo sé que 30 tiene que ser la semidiferencia del arco mayor con el arco menor. Eso es lo que sí. Entonces esto sería X medio. Entonces X vale 60. Ah, y con esto se simplificó bastante el problema. Porque esto vale 60, esto vale 120, esto vale 120. Entonces necesariamente este ángulo, el que me estaba faltando acá, tiene que ser 60. Por lo tanto, este de acá valdrá 30 y el de acá vale 60. ¿Y cuál es el que me preguntan? El FOC. F-O-E. Entonces, ¿qué arco me falta? Me falta solamente este arco. Si puedo encontrar ese arco, encuentro FOC, porque va a ser el ángulo con este arco, FG. Y ese, como tengo 66, este ángulo vale 6. Por lo tanto, este acá vale 12. Un puro arco. 60 y 12, 72. 180, 108. Ángulo del centro, 108. Y no los voy a latear más, ¿de acuerdo?
pero se empiezan a dar cuenta de que acá es puro ángulo del centro, y el único elemento extra acá fue ángulo exterior. Ya, no los latigo más, pregúntenme todo lo que tengan pendiente en el resto de la semana. Espero que esta semana les haya servido, como una práctica constante. Manténganse estudiando, chicos. Esto sirvió como, la idea era que repasáramos todas las cosas que estaban pendientes, todo lo que hemos visto hasta ahora, que sirviera como un repaso. Y ya la próxima semana estaremos avanzando en todos los cursos. Es decir, vamos, polígonos, área y perímetro. Eso deberíamos verlo en una semana. Polígonos y área y perímetro. Entonces, mucho contenido constantemente. Y la próxima semana, prepárense chicos, viene avance rápido. No se preocupen, si es esto, yo sé que ustedes, muchos de ustedes pensaban de que esto tenía que ser vacaciones, y la verdad es que no, ¿ya? Entonces trato de ser coherente con lo que les digo, que todavía no, ¿ya? Las vacaciones de septiembre, esas van a estar bien, esas van a estar bien. La idea es mantengan un ritmo de trabajo, ¿ya? No corran, mantengan un ritmo de trabajo, solamente, ¿ya? ¿Ok? Mantengan un ritmo de trabajo. No es necesario correr. La carrera es más larga de lo que esperábamos. Y todavía no sabemos si va a ser más larga todavía. Por ahora nos están avisando enero, pero puede ser que la modifiquen después, Sofía. Acuérdate de eso. Entonces, hay que mantener el ritmo. Nada, mantener el ritmo. Terminar los contenidos en diciembre o fin de noviembre. Y por ahora dedicar diciembre a repasar y a ejercitar, a hacer ensayo, a hacer repaso. Y siempre para eso. Y eso es por ahora, bajo el calendario que está actual. Pero sabemos que puede cambiar. La experiencia nos ha enseñado eso. Entonces, no podemos quemar todos los todas nuestras cartuchos o poner todos los huevos en que el canasto va a ser en principio de enero. Siempre hay que manejar una dosis de incerteza, sobre todo como siempre estamos viviendo. Así que cuídense, manténganse estudiando, no se excedan, manejen el ritmo. ¿Ok? Perfecto. Listo, chicos. Nos vemos. Chao, chao. Buenas noticias. Chao, chicos. De verdad que me voy. Estoy un poquito cansado. Chao, chao. Nos vemos. Manténganse, manténganse trabajando. ¿De acuerdo? No corran. ¿Listo? Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao. Que estén bien también. ¿Listo? Recuerden, en la semana pueden tomarse, sábado y domingo se los pueden tomar libre, el sábado pueden dedicarle al trabajo que estamos teniendo, pero no se excedan. Hay que manejar el tiempo. Chao, chicos.